Bienvenidos a Ecoislam, el lugar donde vamos a hablar sobre las enseñanzas del Corán y de la Sunna sobre la conservación del medio ambiente. Nuestro programa de hoy es sobre 10 hadices verdes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vamos a hablar sobre dichos de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos orientan hacia la reflexión en la ecología, hacia la reflexión en la naturaleza y la actitud del musulmán, del creyente, hacia lo que nos rodea. Nuestro séptimo hadiz verde del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla sobre la solidaridad, sobre la necesidad de no ser indiferente a las necesidades de los demás. En este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no es creyente quien se satisface comiendo mientras su vecino pasa hambre. En este hadiz, con unas palabras muy sencillas, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos da una regla de vida. ¿Quiere ser buen musulmán? ¿Quiere ser creyente? No puede ser indiferente a las necesidades de los demás. Y el contexto en el que nos pone el profeta sallallahu alaihi wasallam está hablando de nuestro vecino, quien está puerta con nosotros, vive prácticamente con nosotros. Abrimos la puerta y lo vemos, lo saludamos, conocemos su familia. ¿Cómo podemos ser indiferentes ante su necesidad? Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: no es creyente quien se llena por la noche, come satisfecho, se va a dormir y su vecino pasa hambre. Y esto significa que el musulmán debe involucrarse en la sociedad, debe mirar las necesidades de la gente, porque si entendemos bien las palabras de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos está hablando del vecino dentro de su casa. ¿Y cómo podemos saber de su situación si no preguntamos, si no investigamos, si no nos involucramos con la gente para saber si tienen reales necesidades o no? Y en las sociedades donde vivimos, ¿cuánta gente tiene sus necesidades básicas insatisfechas con lo que tiene que ver este hadiz, el hambre? ¿Cuántas familias viven debajo de los puentes? ¿Cuántas familias viven en casas tan precarias y no tienen pan para darle de cenar a sus niños por la noche? ¿Quiere ser un buen musulmán? ¿Un buen creyente? Entonces no puede ser indiferente a el dolor, la necesidad que pasa esa gente. Con esto el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo: el buen musulmán, el buen creyente se involucra con la gente, se involucra en las campañas para dar de comer al hambriento, buscar a aquella persona que está necesitada y darle de comer, participar en esas campañas para dar de comer en la calle a aquellas personas que no tienen un plato de comida. Así debemos ser los musulmanes, involucrarnos por el bienestar de la gente. Nuestro octavo hadiz verde del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habla del cuidado con los excesos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no hay peor lugar que pueda llenar el ser humano que su estómago. Al ser humano le alcanza con unos pocos bocados para saciar su hambre. El equilibrio está en 1/3 para sólidos, 1/3 para líquidos y 1/3 para aire o tu respiración en el estómago. Con esto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que esta enfermedad social que existe ahora con la gente que tiene problemas de sobrepeso es justamente porque rompen el equilibrio con el cual fue creado el ser humano. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que llenar el estómago, comer en exceso, no es bueno, y el musulmán no debe hacerlo, y que debe llenar 1/3 de su estómago con sólidos, con líquidos, y siempre dejar 1/3 para su respiración.
pero que el musulmán no es un ser de excesos, que come en excesos, que se llena hasta más no poder. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos orientó con sus palabras y con su ejemplo a ser mesurados y medidos en la forma en que comemos. Hadices de las esposas del profeta sallallahu alaihi wasallam dicen que en su casa pasaban 1, 2 y hasta 3 meses sin que se encendiera fuego, porque no tenían que cocinar. Y comían de lo sencillo y simple, del agua, de los dátiles, de alguna fruta, de pan, pero no tenían con qué cocinar. Y así era el profeta sallallahu alaihi wasallam, nuestro ejemplo. Llevaba una vida sencilla, una vida sin excesos. Entonces, la actitud del musulmán en este contexto de estos hadices verdes, ecológicos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es ser de aquellas personas que no se exceden, que no compran más y más y más y se meten en esta vía de consumismo extremo a costas de corromper, de contaminar la tierra en la que vivimos, la tierra, los ríos, los mares. El musulmán es mesurado, no come en exceso ni se involucra en el consumismo en exceso. Nuestro noveno hadiz verde del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla sobre el concepto de reciclar, de no comprar nuevo si no hay necesidad, y del involucramiento de todos en hacer aquellas cosas que son necesarias dentro del hogar y de nuestra comunidad. Este es un hadiz que nos narra Aisha, radhiyallahu anha, esposa del profeta, que lo conocía en la intimidad de su hogar. Y ella nos dice: el profeta sallallahu alaihi wasallam reparaba sus propios zapatos, cosía él mismo su ropa, y cuando llegaba al hogar participaba en las tareas del hogar como cualquier hombre. En este hadiz hermoso, Aisha radhiyallahu anha nos narra la actitud del profeta sallallahu alaihi wasallam como ser hacia la vida. El profeta sallallahu alaihi wasallam no era de excesos, no era de se rompió un poco, lo tiramos y compramos uno nuevo. Obligar a esta sociedad a producir y producir y producir cada vez más, consumir cada vez más, consumir los recursos del planeta. Sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñaba una visión moderada de la vida. Se rompió, se puede arreglar. No hace falta consumir más. Podemos reciclar. Y de esa manera el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando sus zapatos se rompían, él mismo los reparaba. Cuando su ropa se rompía, el profeta sallallahu alaihi wasallam, con su humildad, él mismo cosía su ropa. Y cuando llegaba a la casa, no era que las mujeres se ocupen de todos los asuntos y el hombre al sofá, al sillón. No, así no era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Había cosas que hacer dentro del hogar y el profeta sallallahu alaihi wasallam se involucraba con ello. Ayudaba dentro del hogar. Así es la actitud que nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, como musulmanes debemos seguir su camino, su senda, su sunna, y ser seres musulmanes dispuestos a reciclar, a arreglar, a no estar en esa vorágine de consumismo constante, porque eso va a llevar a nuestro planeta a agotarse. Y no fue para eso que Allah Azza wa Jal nos puso en este planeta, sino que Allah Azza wa Jal nos ha pedido que seamos khulafa, guardianes, protectores de este planeta. Si seguimos el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y lo tenemos enseñado en los libros de la Sunna hace más de 1400 años, si seguimos esa senda, vamos a ser los mejores eco-musulmanes, los mejores eco-ciudadanos, el mejor ser ecológico, si seguimos las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y cuánto decimos la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? No hay Dios sino Allah y Muhammad es su siervo y mensajero. ¿Y cuánto decimos amo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pero no siempre seguimos sus enseñanzas. Si siguiéramos realmente las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veríamos que este asunto de la ecología, que es tan trivial para algunas personas, no es así,
sino que es un asunto muy importante. Nuestro 10º y último hadiz verde del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habla sobre hacer el bien a todos los seres y trabajar por el bienestar animal. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos narra la historia de una persona que por dar de beber a un perro, Allah Azza wa Jalla le borró todos sus pecados pasados. Y el profeta nos narra que una persona estaba muy sedienta y encontró un pozo de agua. Y tanto calor hacía, tan difícil era la situación, que el agua estaba muy abajo. Y esta persona tuvo que descender por ese pozo para poder saciar su sed. Y cuando sale, encuentra un perro que está jadeando y lamiendo la tierra de la sed extrema que tenía. Y esta persona no piensa solo en sí mismo, sino que reflexiona y dice: este perro tiene tanta sed como la que yo tenía antes de saciarme. Y baja hasta el fondo del pozo y llena su zapato, su bota, con agua, y la saca con la dificultad que eso puede tener para darle de beber al perro. Y Allah Azza wa Jal vio su obra, agradeció su acto y le perdonó todas sus faltas. Entonces, si Allah Azza wa Jal va a perdonar nuestras faltas y nuestros errores y nuestros pecados por hacerle bien a los animales, ¿cómo podemos dejar pasar esa situación? Esa ocasión de ganarnos tanta recompensa de Allah y tanto perdón. ¿Qué nos quiere decir el profeta sallallahu alaihi wasallam? Que debemos hacer el bien a todos, incluso a los animales. Un perro callejero, el que muchas veces un musulmán equivocado puede pensar que no tiene ningún valor hacerle una obra de bien. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos orientó que hacerle el bien a ese perro puede equivaler al perdón de todos nuestros pecados. Entonces no seamos negligentes. Como musulmanes debemos involucrarnos en hacer el bien no solamente a las personas, sino a los animales también. Y con este 10º hadiz del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de estos hermosos hadices verdes que hablan sobre la actitud del musulmán hacia el medio ambiente en el que vive, la tierra, los pájaros, los animales, las aguas, el mar, cómo debe ser su actitud. Sigamos aprendiendo de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y seamos los mejores ecomusulmanes.